Muy buenas a todos amigos de nuestro Sport, bienvenidos especialmente los amantes de la Fórmula 1 y de todo el mundo del motor a un nuevo episodio precisamente de NS Motor. Ya sabéis, este espacio presentado por la Academia Navarro Bomber en el que a 23 de septiembre de 2025 vamos a analizar todo lo que nos ha deparado el Gran Premio de el Gran Premio de Monza, no, perdón, el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, así como la actualidad de este gran circo que es la Fórmula 1. Al volante del mismo, un servidor, yo soy Sen Martínez, @24chuso en X para más información, pero por supuesto esto no lo hago solo. Además, me permito siempre el lujo de decir que lo hago muy bien acompañado con dos grandes colaboradores como son Ramón Guanter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramón? Gracias por el cumplido, muy bien, muy bien. Vamos a comentar el primer fin de semana glorioso para los españoles en la Fórmula 1 esta temporada y con mucho gusto. Y Josema, ¿qué tal? ¿Tú, Josema, cómo estás? Muy bien, Ramón, habla solo por Carlos Sainz, de Fernando no podemos decir mucho lo mismo, pero Bueno, con me ganas callo de de, arena. con ganas de comentar. Es que hay, bueno, con ganas de comentar Azerbaiyán porque Bakú nunca falla, chicos, nunca falla, nunca. Nunca falla, es cierto, lo dijimos en la previa del episodio, en el episodio anterior, y yo insistí bastante en este hecho, ¿no? Porque Bakú realmente es un circuito que lleva pocas carreras, pero todas las pocas carreras siempre ha habido cosas destacables o cosas Y Josep, noticiosas. también te voy a decir una cosa, Bakú se la conoce por la Ciudad del Fuego y nunca mejor dicho. Hubo, a ver, no literalmente, figuradamente, pero hubo juego en la clasificación para Directo Bar. Sí, sí, bueno, yo además cuando lo estaba diciendo me estaba preocupando y digo, ¿hubo algún incendio durante el fin de semana? No, me lo perdí. No, no. Para llamar Pero, a Navarro Bomber. vale, vale. Precisamente, muy bien hilado, Ramón Manter, porque si siempre soñaste con ser bombero, la oportunidad está aquí. En la Academia Navarro Bomber te preparan con los mejores profesionales para que superes las oposiciones y hagas realidad tu vocación. Clases teóricas, entrenamiento físico y simulacros reales te esperan para que consigas tu plaza con éxito. Recuerda, una alta tasa de aprobados con tasas académicas y una matrícula con precios bastante competitivos y como siempre me gusta a mí comentar, bueno, si tu objetivo es es ser bombero en esta vida, lo cual es una profesión bastante bien recibida, bien respetada y muy satisfactoria, pero a la vez muy demandante, pues qué mejor que rodearte de los mejores profesionales como te ofrece la Academia Navarro Bomber para que consigas tu objetivo. Dicho esto, ahora sí, con fuego o sin fuego, vamos al Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Sí, que como estábamos comentando entre todos, sí, sí, la verdad es que fue un fin de semana diferente, como suele ser los grandes premios en este circuito, pero es cierto que aquí, sobre todo por la clasificación, porque la carrera hay que decir que muy espectacular no fue. Pero bueno, tenemos ahí una gran noticia como es el podio de Carlos Sainz, que desde luego vamos a comentar, entre otras muchas cosas. Bueno, recordemos, iba a decir que esto va a ser un spoiler, pero que ya lo podréis y ya lo estaréis leyendo en el propio titular de este podcast. Al finalizar este podcast, dejaremos la entrevista que tuvimos la semana anterior con Marta García. Hemos tenido aquí una invitada y así que bueno, si queréis ver la entrevista de Marta García y no queréis escuchar el podcast, pues el podcast suele durar como 1 hora y 10 minutos aproximadamente de duración. Podéis llevarlo hasta ahí y escuchar la entrevista, que creo que son unos 29 minutos y o al revés, si no queréis escucharlo, paréis ahí, pero nosotros os invitamos encarecidamente que al menos escuchéis esa entrevista, pero y de todas formas eso ya va al gusto del consumidor. Dicho esto, ahora sí, vamos allá con el episodio de hoy, sin más preámbulos, en un gran premio que, bueno, como decimos, muy marcado por el podio de Sainz, que desde luego vamos a celebrar durante este episodio, pero hay que decir y hay que valorar y dar valga la redundancia, el valor que merece al campeón de este fin de semana, como fue Max Verstappen, que se llevó esta primera posición con sus 25 puntos que conlleva. Y me voy a los puntos porque, de hecho,
Ya voy a empezar a machete, si os parece bien. Josema, empiezo Me gusta, contigo. me gusta. Em, Ahora mismo, viendo la clasificación, estamos diciendo que Lando Norris, lógicamente, es bueno, el gran candidato a pelearlo ahora mismo el Mundial a Oscar Piastri, ¿no? Que son 25 puntos, una carrera exactamente, lo que le separa. Verstappen está a 69 45, puntos. exacto, ses- a 69 puntos. ¿Más Verstappen puede pelear este Mundial, José? Pues mira, Josep, me alegra que me preguntes eso porque es el titular que para mí sin duda es el titular de la carrera. Nunca descartes a Max Verstappen. Nunca, porque en un fin de semana donde McLaren se perfilaba bien, pero luego, pues bueno, Bakú y clasificación, ahí lo dejo. Eh, Supo aprovechar los problemas de McLaren, el DNF de Piastri, el Norris que también lo pasó mal para adelantar. De hecho, acabó en la posición en la que finalizó un séptimo puesto. Supo aprovechar este fin de semana de McLaren y yo, sinceramente, no descartemos a Max Verstappen. O sea, yo voy a reconocerlo. Yo antes de Bakú no lo tenía en mente, pero viendo ahora la clasificación, ojo, que esto aquí aquí el neerlandés no ha dicho la última palabra, porque encima la carrera fue impecable de cabo a rabo. Lideró todas las vueltas, pole, vuelta rápida, victoria, hizo Grand Slam. Creo que, si no recuerdo mal, ha empatado con Lewis Hamilton en número de Grand Slam, ¿no? En número de Grand Chelems en Ujú. su carrera, con 6. Ujú. Y sinceramente, después de lo de. No digo que todos los findes vayan a ser así, pero con 2 o 3 findes que McLaren también Sí, sí. floje, así como en Bakú, ojo, cuidado, que Verstappen no es de los que hacen prisioneros. Te voy a devolver la pregunta a ti, Ramón, porque quiero saber tú qué piensas, porque es cierto que ya hace unos cuantos podcasts que habíamos descartado al piloto neerlandés, mejor Sí. dicho, de Red Bull, de esta pelea por el Mundial, sobre todo por esa diferencia de los coches y por la fiabilidad también que estaba demostrando McLaren, y también precisamente, ¿no? Porque ya las distancias estamos hablando de algo mayor, pero que estamos hablando de que Max Verstappen viene de ganar las dos últimas carreras, ser segundo en la anterior, y entre medias hemos vivido un abandono de Norris, un abandono de Oscar Piastri y bueno, ahora un discreto, vamos a decir así, luego profundizaremos en este asunto, un discreto séptimo puesto de Lando Norris. Sí. Entonces, ¿crees que hay opciones para el piloto neerlandés? A ver, con eso estoy muy de acuerdo con Josema, ¿no? Yo nunca descartaría a un piloto de la categoría de Verstappen, pilotos que No, marcan época. le hemos descartado. No digamos eso porque le hemos hecho. Sí, no, a ver, le hemos descartado, pero es como que siempre tienes esa sensación de que en el momento de que McLaren falle, cosa que iba a decir ahora que lo veo algo complicado, ¿no? Porque es verdad que en este fin de semana, sin duda, el peor fin de semana que ha tenido McLaren en toda la temporada, Mm. con un abandono y con un séptimo puesto. Es la oportunidad perfecta para Max. Dudo mucho. Ojalá que por el bien de la competición y por el entretenimiento de los espectadores hubiesen estos fallos de vez en cuando en McLaren, estos malos fines de semana para ver un poco más de emoción, pero lo veo algo complicado, ¿no? Porque viéndolo las carreras anteriores es algo muy complicado. Pero bueno, como digo siempre, Verstappen es que es una máquina, ¿no? Creo que nunca le puedes dar un poco de espacio porque como le des algo, te come. Y en este tipo de grandes premios donde los dominantes han fallado, es cuando aparece el tercero en discordia, que es Verstappen. Lo veo muy lejano en cuanto a puntos, creo que incluso le separan 44 puntos exactos de Norris, que es el segundo, y vería muy, muy complicado que llegase. Oye, peores cosas han visto, pero bueno, desde luego que entretenimiento nos da, eso seguro. Sí, sí, eso no tenemos ninguna duda, ni la hemos tenido en ningún momento. Em, pero claro,
pero claro, como dices, sigue estando complicado, pero Sí. es cierto que ahora lo vemos un poco Es más, una utopía, pero lo viniendo de vemos él no más lo vería tan cercano. complicado. Lo vemos más cercano, desde luego, Sí. que hace unas semanas. Yo, sinceramente, y es que ya es sintomático lo que acaba de pasar. Me he ido directamente a lo numérico y a la clasificación, porque es que realmente esta victoria de Verstappen es que no ha tenido más historia que el propio hecho de que haya ganado. Porque es que, Mm. vamos, yo no sé qué escenario mejor podría haber en la cabeza de Verstappen de conseguir una pole con Carlos Sainz y Liam Lawson por detrás, con Antonelli pasando a Russell, que dices, bueno, es el único coche así competitivo que quizás te pueda amenazar nada más nada más al principio, con Piastri también abandonando, o sea, es que realmente ha sido yo creo, mira que Y Verstappen con ha su sido, noda sexto, que se habla poco de eso, ¿eh? sí, sí, O sí, sea, sí, luego en iremos qualis, ¿eh? un poco a lo que es el equipo, pero es que mira que Verstappen ha tenido carreras plácidas y ese 2023 fue increíble a nivel numérico para Red Bull y para él en particular, pero es que la de este fin de semana ha sido muy tranquila, ¿no? Es que Sí. recuerdo que de hecho hubo una comunicación de radio en la que creo que fue el ingeniero que dijo de algo así como si necesitas algo, nos lo dices, ¿no? O sea, que no sé. Estás muy callado. Sí. Sí, 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 no sé, que claro, ¿y qué iba a decir, no? Un café, ¿no? Porque es que tampoco necesitaba mucho más, más Verstappen, pero es verdad, y es extraña, ¿no? La calma y la tranquilidad con la que pudieron vencer en este fin de semana dentro de un año en el que no ha sido del todo para nada sencillo en muchos aspectos para Red Bull. Así que bueno, si no queréis añadir nada más, vamos a continuar. Porque, bueno, ya llegamos a, vamos, el punto culmen, ¿no? de este podcast, como es cerrar este podio con George Russell en segunda posición, que sí que pudo remontar, tuvo este rifirrafe con su compañero de equipo, pero lo pudo superar. Hay que decir que fue un fin de semana, o fue al menos, mejor dicho, una carrera en la que, bueno, se pudo adelantar menos de lo que se suponía que se podría adelantar, al menos en términos de facilidad de adelantamiento. Y, y bueno, un George Russell que aún así pudo escalar hasta esa segunda posición, que creo que es bastante meritoria por cómo transcurrió la carrera. Y me voy a parar ahí porque luego hablaremos de Carlos Sainz. Josema, ¿qué te pareció la carrera del piloto británico en primer lugar? ¿Crees que fue realmente muy complicada o también le favoreció mucho a otras situaciones que pasaron, como en el caso de Verstappen? Estamos hablando de Russell, para ubicarme, he estado un momento disociando. Sí, sí, de George Russell, sí. Sí, no, a ver, la carrera de Russell ha sido, pues, no se ha visto tan favorecido como Verstappen, pero sí que se lo ha tenido que trabajar. Se lo ha tenido que trabajar bastante porque por delante en las primeras vueltas también estaba Antonelli intentando pasar al Lawson, que no podía seguirle el ritmo a Carlos. Luego, pues, bueno, Mercedes jugó una estrategia maravillosa con ese neumático duro, si no recuerdo mal, fue el que le pusieron al británico. Y no, la verdad es que la carrera de Russell fue impecable. A ver, sí que ayuda pues que los McLaren fallasen, ¿no? Pero en verdad, para mí la carrera de Russell es fruto de ir pico pala durante las 51 vueltas. Sí, sí. Simple y llanamente. Sí, sí, no, desde luego. Y bueno, él sí que tuvo que, que encontrarse y resolver otros problemas, ¿no? A diferencia de Max Verstappen, ¿no? Como era pasar en su momento a Tsunoda, a Lawson, el rifirrafe con su compañero, superar a Carlos Sainz, como lo hizo por estrategia, o al menos, bueno, una mezcla entre estrategia, ¿no? y rendimiento del coche, en este caso. Pero bueno, buena segunda posición. Desde luego, pues que se estrelle un McLaren por detrás y que Lando Norris pues no fuera demasiado muy cara al aire, ¿no? Como solemos decir por aquí. En la carrera también le ayudó, pero bueno, fue algo distinto.
Dicho esto, vamos allá con lo más noticioso y lo más importante de este fin de semana. ¿Cómo fue? Ya lo hemos dicho anteriormente, el tercer puesto, el primer podio en su carrera con Williams de Carlos Sainz Jr. Ramón, ¿qué te Ujú. pareció este fin de semana? Bueno, desde luego una clasificación espectacular, pero ¿cómo viste la carrera de Carlos? Hemos ido comentando, ¿no? Todo el año, que ha sido un año muy frustrante Sí. para el piloto madrileño en el que está teniendo muy Mm. mala suerte. Ya nos llegamos a plantear, ¿no? Todo esto, el tema de la suerte, ¿no? Hasta dónde llega la suerte. Pero es cierto que él, yo creo que siempre se ha mantenido firme, con Optimista, sí, buena sí. disciplina, tratando de hacer lo mejor posible. Eran pues eso, situaciones, choques en las carreras, los que le estaban apartando de sacar mejores resultados. Pero aquí por fin se han ordenado los astros. No sé si tiene una parte de justicia divina, pero ha conseguido Carlos Sainz esta tercera posición, este primer podio con Williams, que es el primero de toda la temporada. Aunque Albon ha hecho un gran año, nadie había conseguido llegar Y al, el al primero podio tan desde bueno. ¿Cómo lo viviste hace tú, 4 años. Ramón? Pues Exacto. muy bien, la verdad que un fin de semana redondo, bueno, redondo hubiese sido la victoria, claramente, pero a las posibilidades que está Williams, pues redondo para el madrileño, que, bueno, creo que este fin de semana le ha servido un poco como para reafirmarse después de, como has dicho, ¿no? Josep, una temporada donde los inicios no han sido buenos, en cambio como a su compañero sí que le ha ido bastante bien con el Williams de este año, a él sí que no le ha costado un poco más de adaptarse al coche, o el coche adaptarse a él, o distintos factores. Pero bueno, firmó una gran clasificación que casi incluso toca la pole, pero bueno, siempre sabes que esta vez está bien por detrás. Lo sabemos bastante bien también de aquel Mónaco 2023. Pero bueno, una carrera también sólida donde pues estuvo incluso en el primer stint aguantando esa segunda posición y ya después con el adelanto de Russell en estrategia pues ya se tuvo que relegar a la tercera posición. Un podio merecido, un fin de semana muy bueno para Carlos, que él mismo ha afirmado que es su mejor podio. Creo que también se entiende por un poco también pues, por las circunstancias. Un coche que no es muy superior, un coche que tampoco está pensado para podio y que él ha logrado ese tercer puesto antes que su compañero, que es lo que dices tú. En plan, es sorprendente porque Albon ha estado más cerca del podio que Carlos esta temporada y años anteriores, estando también más en Williams, conociendo mejor el coche y demás, y al final ha sido el madrileño el que se le ha adelantado al tailandés, así que nada, no se puede estar mucho más orgulloso que haber logrado ese podio con Williams, que desde 2021 en Bélgica, en aquel gran premio un poco tumultuoso, no lograba un podio, así que muy buen fin de semana para Carlos. Y en circunstancias normales, entre comillas, ¿no? En una carrera normal, Mm. o sea, sin contabilizar el podio de Spa, sería el primero 17 creo, ¿no? desde Bakú 2017. En aquella Sí, ocasión la consiguió un tal Lance Stroll. Fíjate. el Lo que ya no se dejo sabe ahí. mucho. El Sí, que, sí. el que, vamos, ni está ni se le espera. No, ya, pero bueno, desde luego, ya lo hemos hablado en otros episodios, ¿no? De la mediocridad que venía arrastrando Williams en los últimos años. Y También voy a es decir, cierto que la Josep, mejora este año ha sido notoria, pero le faltaba ese buen resultado a Sainz. Y es que no ha sido simplemente un buen resultado, no ha sido un quinto, un sexto, que podía haber sucedido, como ha sucedido varias ocasiones para el bueno de Alex Albon, sino que ha sido un tercero, un podio. Y veíamos, por cierto, a Josema, y me quedo sí. contigo. Veíamos a un Carlos Sainz que lo hemos destacado muchas veces también por su seriedad, por su sobriedad, por ser un tipo bastante, bueno, bastante tranquilo y, en mi opinión, muy profesional. Lo veíamos muy contento. Este sprint de cara a sus mecánicos me ha parecido casi que el mejor highlight del fin de semana. Y yo la verdad es que me alegro mucho por el piloto madrileño. No sé. ¿Tú cómo lo viviste, Josema, y qué crees que significa este podio para él en Este Williams? podio es finalmente, yo creo que es finalmente la recompensa a un año lleno de trabajo y de esfuerzo y de pico y pala y pico y pala. También juntado con el estar en buenas posiciones, con buenas posiciones me refiero a puntos, eh, no tener findes como los debería tener normalmente
y por X o por Y, ya sea por causa propia o ajena, no termina no consigue los puntos o consigue menos de los que debería haber sumado. Entonces, ha sido un año muy, muy duro para Carlos y yo creo que se entiende ese sprint, o sea, ese sprint es toda la rabia, toda la frustración de todo el año de las carreras anteriores, de no haber Yo creo podido. que Josema no solo eh, todo el año, sino también, por supuesto, esa salida de Ferrari, ¿no? O También, claro, también. sea, ese punto de reivindicación de he hecho mi primer podio con Williams, he acertado, ¿no? En dónde he ido, cuando me habían dejado un poco de lado, como ha sucedido. a ver, Y tampoco, bueno, que, tampoco, tampoco quería ya se entrar están ahí. produciendo muchas comparaciones ahora mismo, Sí, lógicamente, no, pues, pero se siendo está produciendo. ventajistas y Yo creo que aprovechando a este Carlos. resultado con la temporada que está haciendo Hamilton en el otro lado. Yo creo que a Carlos la comparación esa, en el fondo, Bueno, pues, vale, la verdad, pero pues, vale, me da igual, que me quiten lo bailado. A ver, sí que es verdad que he visto una comparativa, ¿no? entre el año pasado, que cuando hacía podio, pues no había muchos mecánicos en la valla y de repente aquí, pues tiene a todo el equipo en el muro. Pero lo que quiero decir es toda la frustración que arrastró durante el año de todas las carreras en las que, como ya he dicho, no ha terminado de cuajar por X o por Y, es como en ese momento la deja salir porque al final, es que al final tampoco ha sido un podio, no ha sido un podio que le ha venido, vale, le ha venido de rebote, sí, pero es que en Bakú no te vale solo clasificar, también tienes que rendir. Y el ritmo de Carlos es que fue mejor que el del resto, solo le superaron Verstappen y Russell, y bueno, y Antonelli un poco al final también, ¿no? que iba cazando, pero el ritmo de Carlos durante el sábado y el domingo fue una auténtica barbaridad. O sea, es un ritmo al que yo creo que bueno, no dábamos un tiro, ¿vale? Veíamos, sí, Leclerc décimo, Piastri noveno, Norris séptimo, pues, Russell quinto, ya, pues, ya le pasarán por ley universal, le tienen que pasar porque llevan un coche que les permite rodar más rápido. Y vemos que Leclerc tiene problemas para adelantar, Piastri comete un error en la salida, se salta la salida y sí, sí. y del ímpetu termina chocando. Norris también, aunque a esto también nos estoy un poco más acostumbrados al británico, pero también le cuesta adelantar, creo que era a Tsunoda, que también le costaba adelantar a Lawson. O sea, al final es un podio en el que, vale, sí, tienes la suerte, tienes un poco la suerte de la clasificación, que también, ojo, nos permitió soñar con una pole, ¿eh? Yo no voy a negar a vosotros, pero yo no voy a negar que llegué a soñar con una pole de Carlos. A lo que voy, no solo fue la suerte de, pues bueno, se choca Piastri, se choca Leclerc, Norris no coge la vuelta. No es solo eso, es que luego el domingo, todo el rato, martillo pilón, sin preocuparse demasiado de Verstappen, preocupándose de lo que tenía detrás de Lawson, de Antonelli, de Russell, y termina en el podio. Es que el ritmo y el planteamiento de la carrera de Carlos y de Williams fue extraordinario y eso Sí, sí. ensalta aún más el podio, ¿no? Y esa redención, ¿no? De todas las frustraciones del año. No digo que de Ferrari tampoco pues tenga ese resquemor pues, pero al final también se le junta un poco la tormenta perfecta, pero es como le salió la carrera perfecta y como toda la tensión de todo el año en ese momento se fue y vamos, la dejó salir. Sí, yo creo que las dos cosas en este caso son complementarias, ¿no? Por un lado, creo que se juntaron varios factores.
empezando por la clasificación, esa Q3 tan extraña, en la que él sí que supo moverse bien, igual que lo hizo, por ejemplo, Liam Lawson. Y luego una carrera en la que no avanzaron los pilotos de mayor coche o a priori mejores, ¿no? Como se esperaba, porque no fue tan fácil adelantar como precisamente se esperaba en esta carrera y eso también le ayudó, pero a su vez, como decimos, se lo tuvo que ganar y se lo ganó y tuvo mucho mérito este podio y es algo bonito, ¿no? Y es algo que afortunadamente ya hemos podido vivir a lo largo de esta temporada con aquel podio de Hülkenberg o aquel podio de Isaac Hadjar. Nos alegramos que en este caso haya caído del lado español, ¿no? En este caso con nuestro querido Carlos Sainz. Decir también una cosa que es que el Williams, la verdad es que a mí Williams me mola, ¿no? Porque creo que este Williams además mola especialmente también por la unidad. Comentaba antes Josema, la de gente que había para celebrar este podio. También se entiende, lógicamente, que al ser un equipo pues más modesto, pues estos podios se celebran con mayor efusividad. Pero bueno, no sé, este Williams con James Bowell, con Alex Albon y el propio Carlos, creo que es bastante que cae bien. Yo creo que Sí. prácticamente a todos los espectadores vimos una imagen que es poco habitual, que es la de Alex Albon acudiendo a la Mm. celebración del podio de su compañero de equipo. Estaba ahí como un integrante del equipo más de Williams, lo cual me parece bastante bonito. Y no sé, en este punto también quería llamar un poco la atención al público porque veo a veces demasiada aversión hacia los compañeros de equipo, en nuestro caso en España, sobre todo con los españoles. Yo creo que hizo mucho daño en aquellos años con Hamilton, la guerra abierta entre Mm. Fernando y Hamilton. Es Sí. verdad que Esteban Ocon en algunos momentos tampoco se portó demasiado bien con Fernando, pero no sé, yo veo mucha, que se busca demasiada rivalidad, por ejemplo, Sí. con Stroll, ¿no? Que Mm. ojalá. Es verdad que Stroll también es un tío, Mm. parece un tío peculiar, ¿eh? Porque, en plan, Sí, sí, con pero, todo el mundo en la pero no sé, parrilla, ¿no? yo creo que sí, yo entiendo, y aquí nos hemos sumado a las críticas de Stroll por el mal rendimiento, pero veo a gente muy preocupada por el hecho de que Stroll esté por delante de Fernando en el campeonato. Y a mí esto, sinceramente, me da igual. Es que ojalá Stroll fuera mucho mejor y le fueran eh, Mm. mucho más bien de lo que le está yendo ahora mismo en Aston Martin, porque creo que eso sería mejor para el equipo. Y creo que esto también lo ha entendido muy bien Carlos Sainz. Él lo ha defendido, lo ha hablado públicamente y lo está haciendo también Alex Albon. Y jolín, es que no sé, también veía el año pasado o temporadas anteriores que se buscaba esta rivalidad con Charles Leclerc y el otro, y Nunca la hubo, este al fin de final. semana hemos visto como los dos han ido juntos y han alquilado una furgoneta desde el medio de Italia hasta Mónaco. No sé si habéis visto el vídeo. Eh, Sí, sí, co- lo he visto. Sí. Como el propio Leclerc, nada más acabar la carrera, pregunta por cómo ha quedado Carlos y se alegra por el tercer puesto. O sea, creo que a veces tratamos de buscar ahí rivalidades muy artificiales y superficiales, y perdonar porque os dé esta chapa de No, repente, no, pero tiene razón, pero ¿eh? En creo que plan, creo que es necesario, es algo que quería dejar en constancia. sí, a Eh, mí también me gustaría pero bueno, resaltar también que hay que decir, y no es porque sea español y que le tengamos el cariño que le tenemos, pero Carlos Sainz creo que lo hemos hablado aquí alguna vez en el podcast, es un piloto que allá donde va es querido por todo el mundo, es un tío que no busca malos rollos, por lo menos es lo que parece desde fuera. Allá donde ha ido, McLaren, Renault, Toro Rosso, Ferrari, Williams, oye, siempre parece, por lo menos, que es un tío querido, que cuando se ha ido de la escudería lo ha hecho con, pues eso, con la salida de Ferrari, donde pues fue también muy emotiva, de McLaren, donde todavía a veces celebran incluso a veces sus logros, porque fue un tío que la verdad que tuvo un papel muy importante también en la escudería y se lleva muy bien con los mecánicos y la gente. O sea, y creo que también es culpa de que Carlos es una persona fácil, ¿no? De tener como compañero y como piloto en una escudería, porque te pone las cosas fáciles. En cambio, hay otros que a lo mejor no lo ponen tan fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla también de esa rivalidad que hemos mencionado, Josep, con Leclerc,
para mí nunca fue una rivalidad por parte de Carlos, a lo mejor por parte de Leclerc, que sabemos que es pues eso, un poco el mimado de la escudería, Ferrari y demás, puede haber algo de rivalidad, pero es que porque aparte de Carlos, ya te digo, no es porque ahora haya hecho el podio y resaltarlo, pero es un tío que la verdad que es bastante fácil de tener de compañero. No, Sí, pero nunca bueno, le la ves con mal rivalidad rollo que con digamos que nadie. siempre hay, ¿no? Y Sí, también pero sí, siempre buscamos esa rivalidad, está siempre, claro. que Siempre siempre hay, queremos pero a ese veces creo picante. que a veces se exagera o se busca ahí malos rollos Mm, donde no los hay, ¿no? Y creo que tampoco sí. es contraproducente a veces porque, como decía el propio Carlos, es que a menos que estés peleando por el Mundial, lo que te interesa es que el equipo vaya lo mejor posible para poder Mm, estar peleando por el Mundial. Entonces, cuando esté peleando por el Mundial, ya nos alegraremos de que sea Stroll, sea Albon, sea Leclerc o sea quien sea, pues falle y pueda ganar el español o el español directamente sea mejor, ¿no? Ojalá. Mejor mm. ser así que celebrar que otros fallen. Pero bueno, no me quiero enrollar más en este punto, quiero avanzar porque lógicamente luego tenemos la entrevista y este podcast desde luego va a ser, va a ser récord. Bueno, vamos a cerrar el quinto puesto. Tenemos aquí a, vamos, me refiero a que vamos a cerrar el top 5. Tenemos por aquí a Kimi Antonelli en cuarta posición y a Liam Lawson precisamente en la quinta posición. Me quedo contigo, Ramón. Hemos hablado desde luego de Carlos Sainz. Es verdad que es sorprendente Kimi Antonelli dentro de Mm. su temporada, es un muy buen resultado para Kimi Antonelli, pero no es tan sorprendente por el coche que conduce, pero sí ese quinto puesto de Liam Lawson. Como Mm. viste, en primer lugar, en este caso, en el del piloto neozelandés, esa tercera posición en su clasificación y la quinta final como resultado de carrera. Pues, hombre, a ver, la tercera posición que logra en clasificación es bastante sorpresiva. En plan, sí que es verdad que lo hemos mencionado también aquí, que está haciendo incluso buena mala la decisión de Red Bull de haber cambiado los pilotos, porque Lawson está teniendo un mejor rendimiento que Tsunoda en las últimas carreras. Y bueno, sí que es verdad que ya venía avisando en algunas carreras con su RB que siempre suele estar en los puntos, aunque sea en la zona de por debajo del top 5 pero siempre suele estar dando guerra el neozelandés. Y bueno, pues en una clasificación que logró el tercer puesto por detrás de Carlos y una carrera que incluso aguantó ese tercer puesto en el primer stint y ya sí que es verdad que ya se fue esfumando poco a poco esa posibilidad de podio con el undercut que le hizo Antonelli y ya se tuvo que conformar con la quinta posición. Muy meritoria, muy merecida y también creo que una buena noticia porque, lo dicho, ¿no? Viendo las circunstancias y el contexto en el que está Lawson en el equipo que no tiene esas posibilidades tan a menudo de estar en esas posiciones, pues oye, quinto puesto que sabe muy bien, la verdad. Sí, desde luego, gran, gran resultado para el piloto y para su equipo, para el RB. Luego repasaremos esa parte también del campeonato. Josema, en sexta posición tenemos a un Yuki Tsunoda, que creo que es su mejor resultado. Su mejor resultado era Correcto, es su noveno. mejor resultado Su mejor en Red resultado Bull. creo que era noveno en toda la temporada, lo cual habla fatal de la temporada de Yuki Tsunoda. Y Sí, bueno, pero porque solo pasó dos carreras, solo tuvo dos carreras en Racing Bull y luego lo subieron. Bueno, luego. Siempre, sí, 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 no, en teoría pero, deberíamos decir que las ascendieron a Red Bull. sí, pero un sexto Yo puesto. hoy en día digo que lo descendieron a Red Bull. Vale, vale. O sea, tuvo dos carreras en RB que el tío rendió decente, ¿no? Como siempre, pero Sí, claro, sí. luego lo descendieron a Red Bull y claro, pues ahí ya trituradora, ¿no? Pero este fin de semana ha Sí, sido. y precisamente Ha sido como redención. Ha sido redención y bueno, el sexto puesto redimirse de, de- que de no está todas las mal, pero dificultades de la Josema, déjame, temporada. déjame que te pregunte una cosa vinculada a este sexto puesto precisamente, porque bueno, lo hemos hablado antes de la remontada de Verstappen y tenemos ahora también, coincide también con el mejor resultado de Yuki Tsunoda en Red Bull, que tampoco es ninguna gran cosa este sexto puesto, pero por lo menos algo es algo, ¿no? Algo es algo. Te voy a volver a plantear el debate eterno que tenemos aquí con este resultado, porque con este resultado estamos hablando de que Red Bull se queda a 18 puntos de Mercedes. Mer- que Mercedes es ahora mismo la escudería que ocupa el segundo puesto del campeonato de fabricantes. Tenemos a Mercedes.
Por lo tanto, tenemos a Mercedes con 290 puntos en segunda posición, Ferrari con 286 en tercera y Red Bull con 272 en cuarta. Josema, ¿cuál es la segunda mejor escudería de la Fórmula 1? Uf, es que depende tanto del circuito. Oye, en Bakú volvió a ser Mercedes. En Monza fue el Red Bull. Aunque, bueno, claro, teniendo en cuenta que la conduce Verstappen, habrá que ver cuánto hacía Verstappen y y cuánto hacía el Red Bull. Pero está ahí entre el Mercedes y el Red Bull. Ferrari parece que ha dado un pequeño pasito atrás. Así que, uf, difícil. Difícil decir. Yo igual diría Mercedes, pero no estoy yo del todo seguro. Ramón, ¿te quieres mojar en Porque esto? segundo, tercero y cuarto siguen estando muy cerca. O sea, McLaren está en su liga, pero segundo, tercero y cuarto, ahí hay tela por cortar y no sé, es como están los tres muy, muy rejuntados. Si quieres, Esa es la batalla por el campeonato de constructores que queremos, ¿no? McLaren con 623 puntos y Mercedes con 290. O sea, ya, podríamos hacer, escúchame, podríamos hacer como en 2023 y como el campeonato, coger el campeonato del mundo y literalmente quitar a McLaren. O sea, y para ser más felices. sí, ¿no? Bueno, pero Mm. claro, tampoco se puede pedir todo. Al menos tenemos ahí a Verstappen que va ganando carreras de vez en cuando. Tuvimos también una carrera, creo que ganó una carrera, ¿no? Sí, sí, Russell, efectivamente. Ganó una carrera Russell Russell. sí. también. Bueno, bueno, hemos visto y vivido situaciones mucho peores que la de este año de los pilotos de McLaren. Precisamente los pilotos de McLaren con los que voy ahora con ellos. Y voy ahora con bastante mala, o con un poco de mala leche. Porque, bueno, tuvimos una Q3 muy mala de ambos y una carrera muy mala de ambos. Seguramente el peor fin de semana, creo que antes lo comentaba Ramón, de McLaren de toda la temporada. Veía por ahí unas declaraciones que han generado bastante polémica del propio Norris, ¿no? Mira, las tengo por aquí. Decía que creo que los errores que ha cometido Oscar y que yo he cometido prueban que este coche no es difícil, no es fácil de conducir aún. Es increíblemente rápido a veces, pero en lugares como aquí y otras carreras puede ser un poco difícil que estemos un paso equivocado o algo un poco por debajo. Em, bueno, esto se suma a lo que dijo a principio de temporada que decía Norris, que yo lo he repetido mucho, que no era el mejor coche. Bueno, Sí, todavía se a recuerdan esas la, palabras, todavía, a sí. la vista está, pero desde luego este fin de semana no deja bien parado ni a uno ni a otro. Piastri que hemos destacado a veces por ser poco, de ser muy regular, ¿no? Y no cometer errores ni precipitaciones. Lo vimos cometer el error en la salida y luego volver a chocarse por tratar de adelantar posiciones cuando no tenía ni siquiera agarre. Y un Norris que para mí, en mi opinión particular, me pareció muy desesperante y muy frustrante su carrera, que dices, joder, es que está fuera tu compañero de equipo, tu máximo rival, es el momento de dar espectáculo, de ser el protagonista, de arriesgarte, de tratar de buscar adelantamientos, porque realmente de un octavo puesto a un séptimo o a quedarte fuera es que tampoco hay tanto, son 4 puntos, es que tampoco pierdes tanto, te tienes que arriesgar. Y es que no lo hizo. Entonces, yo no sé si tú compartes este enfado por mi parte, porque es que a veces creo que con todas estas declaraciones, es verdad que suele venir de parte de Norris más que de Oscar, pero con todo esto y estas actuaciones a veces que te dejan muy frías, me da la sensación de que está siendo un año o una pelea por el Mundial muy descafeinada. No sé si tú también lo compartes, Ramón. A ver, sí que es verdad que me extrañó mucho. Bueno, es lo que dices tú, ¿no? En plan, arriesgas muy poco teniendo, ya te digo, por eso, por 4 puntos, pues yo me hubiese arriesgado a que me hubiesen tirado incluso de la carrera, me hubiese quedado descualificado solo por intentarlo, ¿no? Es verdad que Bakú no es un circuito tampoco fácil para adelantar por el hecho de ser urbano, tienes una gran recta que hay que aprovecharla, pero no es fácil, ¿no? No hubieron tampoco
muchos adelantamientos, pero sí que es verdad que me extrañó que Norris no tuviese esa ambición de aprovechar que encima el abandono vino en la primera vuelta. En plan, es que ni siquiera había acabado la primera vuelta y ya había abandonado Piastri por esa colisión en la barrera y no querer tener esa ambición de voy a recortarle distancia, que al fin y al cabo creo que le ha recortado, no sé cuánto punto le ha recortado, pero pocos. Entonces, sí, un poco descafeinada, en plan, no sé. Para mí falta esa ambición que tiene, la ambición que tiene Oscar siempre por ir a más y lograr siempre lo máximo del coche, optimizar siempre el resultado que pueda dar el coche. Lando a veces carece de esa ambición de campeón, de querer ser campeón del mundo. Es que no es más y menos que ser campeón del mundo. Sí, de acuerdo contigo en eso, Josep, sí. Muy bien, pues bueno, nada, vamos a avanzar un poco más. En otros que no tuvieron un buen fin de semana fueron los Ferrari, que acabaron en octava y novena posición. Y cerró este top 10 Isaac Hadjar. Por cierto, otro punto para RB, que sumado Mm. al sexto no, al quinto de Liam Lawson. Pues bueno, buen fin de semana también para ellos. Pero me quiero ir ya al otro piloto español, Josema, porque bueno, hemos hablado de Carlos Sainz y de lo que nos alegramos por él, en un año que está siendo bastante complicado. Eh, Ahora vamos a la parte negativa, y es que precisamente Fernando Alonso además se dio gala de su negatividad también después de la carrera, afirmando que eran el peor coche y que lo iban a ser ya, y dijo la lista, ¿no? de varias carreras de aquí al final de temporada, de un Aston Martin que empezó siendo un coche malo, luego pasó a ser un coche regulero, mejoró en ese aspecto y ahora parece que vuelve a ser malo. Creo que Singapur no la puso en la lista de carreras que iba a ser malas, entonces la siguiente creo que igual puede ser un poco más positiva, o al menos Fernando es más optimista de cara a ella. Pero bueno, como viste el fin de semana de Fernando Alonso en particular y de Aston Martin en general aquí en el circuito urbano Pues, de a Baku. ver, el de Aston, a ver, es que en general, yo Aston Martin lo he visto pues en la línea. Tampoco esperaba mucho porque con las dos rectas, sobre todo la recta principal, pues claro, el motor del Aston Martin no es lo que debería ser. Y no, lo esperaba, ¿no? Esperaba que lo pasaran mal. Y también concuerdo un poco con Fernando. Singapur no lo mete porque las rectas no son tan no son tan largas. Creo que, bueno, al menos los tramos a fondo, el tramo que más a fondo van, creo que es entre las curvas 4 y 6 si no recuerdo mal. Tampoco es mucho, tampoco es que en realidad son como 600 o 600 o 700 metros de recta. Entonces, Singapur siempre ha sido un circuito muy revirado y yo creo que algo se puede rascar, pero claro, ahora después de Singapur tienes Cota, que también vas a necesitar motor, México indudablemente con el rectón de meta vas a necesitar motor, en Interlagos también pasas bastante tiempo de la vuelta a fondo, sobre todo en la subida hacia la línea de meta. Luego, ¿qué más tenemos? Las Vegas, bueno, Las Vegas es todo recta y frenada, entonces vas a sufrir ahí. Y básicamente, o sea, yo creo que un circuito donde no van a sufrir como tal va a ser Singapur, porque ahí el motor no les cuenta tanto y ahí la aerodinámica, que sí que es ya un punto más fuerte de la Aston Martin, ahí yo creo que sí, Alonso sacará a reducir de nuevo sus galones, pero el resto de circuitos o hay un poco de hocus pocus y buena suerte para el asturiano, que eso de buena suerte, pues no lo conoce desde hace unos cuantos años, por desgracia. Pero vamos, o sea, es que el fin de semana era totalmente esperable. Sí que es verdad que, pues bueno, igual tenías un poco de esperanza porque salía 12º, si no recuerdo mal. Igual, y si la carrera se pone un poco loca o Aston Martin
por alguna extraña razón decide clavarle la estrategia, pues igual se puede colar 10º, Hmm. pero Pero eres pesimista tú también, ¿no? Fernando se condena a la carrera un poco, pues se condena a la carrera en la salida porque se centra más en Piastri que en el propio semáforo. Y de hecho, él mismo pues, reconoce, ¿no? Que la ha cagado. Me estaba fijando más en Piastri que en el semáforo. He reaccionado a Piastri y lo siento mucho. Entonces, al final, pues fueron 5 segundos que, quieras o no, pues le terminaron lastrando y pues eso pues ha influido en esa 15ª posición. Sí, yo, a ver, yo salvo un poco el error porque es que tampoco, aunque estés mirando el semáforo, si el de delante se arranca, pues lo normal es que te vayas con él, ¿no? El efecto instintivo y más en ese momento de querer ir tan rápido y arrancar lo más pronto posible es muy normal y creo que es un error perfectamente humano, perfectamente comprensible. Pero sí, luego el rendimiento no fue bueno y no es nada halagüeño, como tampoco son halagüeñas las predicciones que dice Fernando y que tú también te sumas a ellas, Josema. Esperemos que no se cumplan. No la cuestionamos, No, pero no, esperemos que yo también espero ojalá, equivocarme en alguna, ojalá pero no se cumpla y no muy sea a así. mi pesar. Ya, ya, ya. Bueno, igual Qatar porque es como así como tal solo tienes la recta de meta, no luego pues el resto de circuitos sí que es un poco más regular, entonces yo ahí creo que también igual se puede sacar algo positivo, aunque habrá que sufrir para sacarlo, pero el resto de circuitos, ojalá equivocarme, pero no podremos esperar mucho de Aston Martin. Bueno, ya hemos hecho repaso realmente durante este episodio sobre el Mundial de Pilotos, como tanto el de Mundial de Pilotos como el de Fabricantes. Así que bueno, vamos a ir ya directamente a lo que os ha parecido el mejor aspecto y peor del día. Simplemente añadir de la clasificación dos datos sobre Carlos Sainz. Decir que con este podio bueno, ha escalado desde la 19ª hasta la 12ª posición en el Mundial de Pilotos. Imagínate Uy, vaya. lo que puede suponer un podio, lo cual es que supone de hecho la mitad de sus puntos actualmente y entra en este rango de pilotos que tienen alrededor de 30 puntos, entre los que están Stroll con 32, Hülkenberg con 37, Carlos con 31, Lawson con 30, Fernando con 30, Ocon 28 y paro de contar. Y, y después decir otro dato también sobre Carlos Sainz, que es él, la ha conseguido, es él junto con, lo diré, junto con Prost. Alain Prost, los únicos dos pilotos que han conseguido en la historia de la Fórmula 1 hacer un podio con McLaren, Ferrari y Williams. Y Williams, Me Y correcto. cabe parece decir que el McLaren y el Williams de Carlos no era el McLaren y el Williams de Prost. eso también está Para darle muy bien más, apuntado. más bombo a nuestro querido Muy bien Carlos. Muy visto, bien muy bien apuntado, muy bien visto. apuntado. Vaya, Y ahora que sí, aquel Williams era una locura. después de esta No, ese frialdad de dato Williams. y esta buena aclaración de Ramón, O sea, bueno, aquel Williams de Prost era, bueno, sí, era no, ya el sí, enésimo porro que sí, sí, no, de Newey, muy que ya superior, muy estaba superior. por aquellos entonces. Mejor y peor aspecto del fin de semana, Josema. El mejor, Carlos. Vale. ¿Y el Se peor? acabó. No hay discusión. Ya he dicho todo lo que tenía que decir Sí, antes. sí, Carlos. Punto. vale. La verdurita. Para McLaren y especialmente para. Uy, es que iba a decir Piastri, pero igual Norris, porque igual Norris también lo digo. McLaren en general. Voy a decir McLaren en general porque Piastri comete el error en clasificación, comete el error en la salida, comete el error en la curva 6 yéndose contra el muro y Norris no logra avanzar. Es un gol es un gol con la portería libre, es un gol sin portero y pues, 6 puntos. 6 puntos en vez de, pues, igual, ¿cuántos podría haber conseguido? 15, 18 como mucho. Como el de Quique García Oportunidad esta perdida tarde. para Norris. También quiero soltarle un pequeñito palo a la FIA porque por culpa de las famosas guidelines para adelantar,
Ujú. Manuel, famoso Manuel. Pepe Martí pues consiguió un sexto puesto en la carrera larga de la Fórmula 2. Una penalización de segundos se la ha arrebatado por no haber seguido las famosas guidelines. Pero bueno, ya he tenido suficiente explicando esa movida, así que con la parte mala me quedo McLaren. Ramón, Pues voy a hacer un poco copia-pega a José. Me nada. ha quitado sobre todo lo de McLaren, porque yo iba a darle la colleja al equipo en general, tanto a Piastri por esa falta un poco de acierto en el Gran Premio de Bakú. Y creo que una un poco más fuerte se la daba a Norris por lo que hemos comentado, ¿no? Porque aprovechando la mala clasificación de tu compañero y la mala salida con el choque posterior en la primera vuelta, eso es lo que hemos hablado, ¿no? Esa falta de ambición y de ir a por lo que máximo se pueda para intentar recortar los máximos puntos posibles y acercarse un poco más a tu rival, no es de campeón, no es de tener madera de campeón, me parece un poco pues un poco conformista. Pero bueno, hay que tener las circunstancias y demás, pero bueno, dejamos ahí. Y nada, la parte buena, pues a Carlos, obviamente, pero también se la voy a dar a Lawson, que aunque no es piloto de mi devoción, y tanto por su manera de ser, nunca me ha sido una persona con quien me haya caído muy bien, pero oye, hay que reconocer que tras ese varapalo que tuvo a principio de temporada, donde le bajaron de Red Bull a RB y demás, se está reafirmando bastante bien, está logrando, aparte de durante todo el año, pues siempre estar en los puntos y demás, y junto a su compañero Hayar, este quinto puesto y también pues el otro día en la clasificación ese tercer puesto, creo que se merecen mis respetos. Así que a Mención Carlos y honorífica también a a Lawson. Sunoda, ¿eh? Mención honorífica También, Sí, también a sí. sí, Sunoda sí. Yo es que de porque hecho coincido con vosotros en las partes positivas. Creo que Carlos y Liam Lawson son los mejores del fin de semana. También se podía destacar a Kimi Antonelli y a Tsunoda porque están por encima de lo que han venido demostrando, pero es que lo normal debería ser esto, ¿sabes? Claro, exactamente, El exactamente. problema es que esto es lo extraordinario, entonces tampoco vamos a destacarlo como algo fuera de lo normal, porque, Mm. como digo, debería ser precisamente lo normal. Yo sí que añadir una cosa en la parte negativa que me pareció bastante fea y no me gustó nada, un pelo, que es el tema de Lewis Hamilton, que, bueno, como sabéis, le dejó pasar Leclerc Ah, la línea de para meta, que ¿no? pudiera atacar a sí, Norris Sí, 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 sí. y no pudo pasar a Norris y le pidieron que devolviera la posición ya que había sido incapaz y No lo hizo. lo hizo mal, no lo hizo mal, se quedó a 4 décimas. Sí, sí, sí. Entonces me pareció algo que está bastante mal. Charles Leclerc dijo en la radio que bueno, pues que se quede el octavo puesto para él, que me parece mal lo que se quede el octavo puesto para él. No, también dijo que no quería más rollos, le parece mal, pero bueno, que mira, que da igual, que ha sido un mal fin de semana y que ya me quiero olvidar y pensar en otra cosa. Aunque bueno, luego también le tocó perder un vuelo y todo esto. Curioso que le sucedió. Pero nada, esto no me pareció nada positivo de No cara, tiene que haber sido un fin de semana muy agradable para de Hamilton, ¿eh? cara, de cara a Hamilton. para variar. Em, Y bueno, ya nos queda simplemente, pues, bueno, no, perdón. Nos queda el rookie. Que, ojo, aquí, ojo con esto, porque tenemos en cuarta posición a Kimi Antonelli, en quinta Liam Lawson y en décima posición también dentro de los puntos está Isaac Hadjar. ¿Con cuál os quedáis, Ramón? Empiezo Yo contigo. con Lawson, sería muy hipócrita no decir otra vez a Lawson, porque ya que él menciona la parte positiva, pues a Lawson. Voy a decir a Vale. Lawson, sí. No, ¿Josema? concuerdo con Ramón. La verdad es que Lawson ha estado ha tenido un fin de semana muy positivo. También consiguió la tercera posición en la clasificación y bueno, pues logró aguantar, logró aprovechar la velocidad en recta del RB para aguantar a Sunoda y a Norris y bueno, montar todo el trenecito de DRS que terminó montando. Así que pues concuerdo totalmente con Ramón. Muy bien, pues anotamos a Lawson. Recordemos, bueno, ya lo hemos hecho durante el episodio, que Lawson empezó en un coche diferente al que está ahora mismo, pero que aún así es la primera vez que lo anotamos como novato del fin de semana en toda la temporada. Ya venía haciendo méritos, hay que decirlo. Todo se ha dicho durante los últimos grandes premios.
Pero, Curioso que esto lo haga, curioso que esto, permíteme meter un poco sí, dime. de, hay un poco de leña al fuego. Curioso que esto lo haga con el coche vino, con el coche A. Vale, Curioso. bien. Lo dejo ahí, ya que cada uno Sí, sí, se ha entendido. saque lo que Creo que se ha quiera. entendido la idea. Y dicho esto, pues vamos a pasar ya hasta el Gran Premio de Singapur. Antes hemos hablado un poco en el caso de Fernando, que por condiciones, lo hemos dicho muchas veces, Singapur es un circuito muy diferente, es difícil de predecir y quizás los que están ahora un poco peor pues pueden estar poco mejor en este circuito. Lo hemos hablado años anteriores. Yo insistía mucho en lo de Singapur is different, ¿no? Como aquel lema de turístico español. Y bueno, incluso lo hablamos el año pasado también con Nerea Martí, ¿no? Que nos contó su experiencia en la Fórmula 1 Academy en este circuito. Si os ha los que después veáis la entrevista a Marta García y os quedéis con ganas de más, pues también, que sepáis que también existió y existe esa entrevista por nuestra parte aquí en esta casa a Nerea Martí, que nos contó precisamente su experiencia en el Gran Premio de Singapur del que, bueno, me gustaría preguntarte, Ramón, qué crees que podemos esperar de este fin de semana. Bueno, pues tampoco se va a ir muy lejos de Bakú. Sí, verá que en este caso sí que es un circuito donde ¿Tú crees que va a es, haber cierta continuidad? sí, no creo que tenga mucha diferencia. Poco, como ha dicho José Mante, no se va a exigir mucho al motor, sino más a las manos. La frenada también, obviamente, muy importante porque aquí son espacios mucho más comprimidos. Tienes que tener buenas manos, pero bueno, en cuanto al tema del campeonato, pues veremos qué son de los dos McLaren. Esperemos, bueno. Como he dicho antes, ¿no? Si pasa tampoco pasa nada, que así le damos un poco más de vidilla al campeonato, pero Sí. a ver quién de los dos pechea, si lo hacen los dos, si lo hacen, no lo hace ninguno, bueno, ya veremos. Y nada, a ver si nos trae alguna sorpresa el circuito de Marina Bay. Josema, ¿tú quieres añadir alguna cosa más? También el tema de Sí, a ver, también Motorsport. podemos esperar. Va a ser un circuito en el que va a ser muy difícil adelantar, lo vimos en 2023, ¿no? Que puedes montar un trenecito para, para evitar adelantamientos. Va a ser una carrera, si no pasa nada, va a ser una parada. Singapur, además, ya lo ha comentado Ramón, es un circuito donde los frenos sufren mucho, se le exige mucho los frenos, hay mucha frenada. También la humedad y la alta temperatura van a poner a prueba a los pilotos y yo te diría que clasificar aquí bien es muy importante porque no te da no te da media carrera, no es como Mónaco, pero sí que te da opciones y cuidado. Vamos a ver qué nos depara el fin de semana en Singapur. Perfecto. ¿Y alguna cosa de Motorsport que quieras resaltar, Josema? O ya No, a pasamos ver, al más allá circuito. de la Fórmula 2 en Azerbaiyán, pues la sprint no fue muy bien, creo que ninguno de los dos campos llegó a puntuar. Lindblad tuvo que remontar, pero no llegó. Pepe salía bien, pero le hicieron un sándwich y pues, tuvo que abandonar. Y luego en la segunda carrera, pues lo que te he comentado, tuvo un incidente con Stenson, que viene de Fórmula 3, donde pues según la famosa guía para adelantar de la FIA, Sí, sí. Pepe no tenía prioridad en la curva. He visto, también no he visto, no he llegado a ver la maniobra, pero tal y como lo explican, yo creo que no, Sí, no estás de acuerdo con él. también es que con esta guía no entiendo esta guía de adelantar, no Ya, entiendo ya, para qué, está no claro que entiendo no la lo es. necesidad, Está claro que no es importante. pero terminó, terminó sexto con Lindblad séptimo, Fornaroli, que es del equipo que ahora mismo va liderando el campeonato de equipos de Invicta, quedó por delante de ellos, el otro Invicta quedó por detrás de los campos, no sé si llegó a entrar en los puntos, y los Hightech pues están ahí creo que están a 4 puntos de Invicta, y es una pena porque metieron una sanción de segundos
Y eso, pues claro, al final son un sexto y un séptimo, eso creo que son, si no me fallan los cálculos, 14 puntos, le quitas puntos a Invicta y ahora pues Mm, Claro, se te ponen las cosas para el campeonato de equipos, pues se te ponen muy difíciles. Te quedan cuatro carreras, las dos de Qatar y las dos de Yas Marina. No creo que Campos llegue con opciones a Yas Marina, siento ser pesimista, pero yo creo que no va a llegar con opciones. Y es una pena que por tonterías como esta, porque hoy en día los pilotos no saben adelantarse sin echarse de la pista o sin encerrarse contra el muro. Y es una pena que por estas tonterías, pues se nos prive un poco de espectáculo Sí, sí. y también igual también me cigan un poco los colores porque también afectan a Pepe y a Campos, pero no sé, me da rabia. Vale, vale, queda claro. Un saludo a Campos, por cierto, también, porque por muchas cosas que han sucedido. Y bueno, lo dicho, un placer. Nosotros acabamos aquí este episodio. Os dejamos ahora con la entrevista. Un placer, Josema, un placer, Ramón. Placer es mío, una Y, semana más. y nos vemos el próximo episodio con todo lo que suceda en el Gran Premio de, de Singapur. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Chao chicos, hasta luego. Chao. Muy buenas a todos amigos de Nostro Sport, bienvenidos a este día especial para nosotros. Hoy estamos aquí reunidos prácticamente todo el departamento de NS Motor, a quien paso a presentar porque, bueno, entre ellos figura Josema. Muy buenas tardes, Josema, ¿qué tal estás? Pues muy bien, con ganas de empezar esta entrevista. Es que tenemos una invitada de Claro que sí. lujo. Así es, y un servidor, yo soy Isel Martínez, @248NX para más información. Y hoy, como decía, es un día importante porque, como podéis ver en vuestras pantallas, tenemos el placer de contar con una gran invitada, Marta García, a la que le tengo que decir tres cosas. Para empezar, gracias por estar aquí. Enhorabuena por tu victoria en Silverstone recientemente. Y bueno, también vinculado a esto, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido venir de este fin de semana y ahora regresar a España? Bueno, muchas gracias. La verdad es que muy contenta, estoy muy contenta de cómo ha ido el fin de semana en Silverstone. Al final una temporada un poco complicada, ¿no? Porque tuvimos el golpe en Barcelona en la primera carrera del año cuando íbamos liderando. Luego también estuvimos ahí que no pudimos hacer Le Mans por un problema de mi compañera. Así que nada, súper contenta de cómo lo hemos hecho últimamente, sobre todo de la victoria de Silverstone, que nos convertimos en las primeras chicas, mujeres, en ganar en la Michelin Le Mans Cup. Y aparte, bueno, pues estos resultados que estamos haciendo últimamente, ¿no? También el podium de Spa también estuvo bastante bien, la carrera buena defensa y también mi compañera muy buen trabajo porque ha estado siempre ahí a tope y para mí es la mejor bronce de la categoría. Muy bien, desde, Bueno, desde Mar, luego. Sí, quiero preguntarte, Marta, también, por ¿cómo gestionas el éxito? Entiendo que muy bien, ¿no? Y bienvenidos todos los éxitos que vengan, pero a la hora, por ejemplo, de las celebraciones, ¿eres de las que, por ejemplo, en un mundial largo te gusta esperarte hasta el final o celebras cada carrera o en este caso que ha sido un fin de semana y ahora tienes en siguiente ya otra carrera aquí en Valencia? ¿Cómo lo gestionas esto? ¿Has escuchado, Marta? Bueno, yo creo que yo suelo ir carrera por carrera. ¿Vale? Hola, Sí, 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 sí. vale. Yo suelo ir carrera por carrera. Al final, por ejemplo, cuando corría la Fórmula 1 Academy, yo creo que de las cosas que me hizo, por ejemplo, ganar el campeonato, aparte de, bueno, iba rápida y todo, creo que fue un poco el enfoque y el ir, pues, no ir con eso de, ya estamos, yo qué sé, tenemos dos victorias ya o tres y madre mía, ya el campeonato no. O sea, ir carrera por carrera, haciendo el trabajo, no emocionarse demasiado tampoco, disfrutar de los resultados que haces. Por ejemplo, en este caso me gusta disfrutar, por ejemplo, del podium de Spa, que se hizo bastante bien, y luego ponerme a trabajar para la siguiente carrera, en este caso Silverstone. Y bueno, celebrar la victoria de Silverstone con el equipo aquí y con todo el mundo. Y obviamente ya próximamente tenemos la carrera de Portimao, pero siempre me gusta ir
digamos, Paso a paso, ¿no? carrera por carrera y ver qué va pasando y cómo se va desarrollando el fin de semana y trabajando yo poco a poco. Que a mí, por ejemplo, me gusta mucho, y siempre que puedo lo recomiendo, la película Rush. Y, y bueno, ahí Niki Lauda tenía este carácter, ¿no? Que al día siguiente daba igual si hubiera perdido o hubiera ganado, que ya estaba ahí muy obsesivo ya pensando en la siguiente carrera, ¿no? Ya el agua ha pasado, lo que había sucedido, y ya pensaba en la siguiente. Bueno, imagino que lo has visto, te gustará también, ¿no? Sí, sí, al final es digamos, un modelo a seguir. Y bueno, en mi caso, un poco más o menos lo mismo. Es Sí, verdad sí, sí, que soy no. una persona también un poco bastante fría en ese sentido y sí que me gusta pues eso, celebrar las cosas, pero enseguida me pongo a trabajar en lo que viene luego. Josema. Bueno, Marta, primero de todo, enhorabuena por el éxito en Silverstone y por el éxito que estás teniendo esta temporada en la Le Mans Cup. Quería preguntarte, pues, quiero un poco el proceso de todo el fin de semana, ¿no? Cómo te viste, si ya antes de empezar el fin de semana erais optimistas, también veníais del podio de Spa, o si fue un principio de no encontramos las sensaciones del todo y al final pues terminasteis pues ahí en lo más alto. A ver, empezamos el fin de semana, ya veníamos, como has dicho, veníamos de Spa pues con un podium, ya teníamos nuestro primer podium de la temporada y al final pues íbamos un poquito más tranquilas, pero yo creo que también íbamos un poco más tranquilas las dos porque, si te soy sincera, cuando hicimos la carrera de Spa estábamos las dos bastante tensas porque nos subíamos al coche desde hacía 3 meses. Entonces había sido mucho tiempo sin subir al coche, sensaciones y todo. Así que nada, en Silverstone, como ya habíamos hecho hace un mes la carrera de Spa, no había ido mal, habíamos hecho un podium, nos había dado ese plus de confianza también y de más ganas y de ganas de más. Entonces, bueno, el fin de semana fue bastante tranquilo en cuanto a nosotros como pilotos estar tranquilas, trabajar poco a poco. Es verdad que tuvimos un poco de mala suerte en las free practice porque habían bastante red flags en la Michelin de Cup. De hecho, yo no pude hacer nada en la FP. La FP2 no, yo no pude hacer nada en el segundo test del primer día, no pude hacer una vuelta porque había mucha red flag y le dimos un poco más de tiempo a pista a Vanina, mi compañera. Así que bueno, no fue fácil gestionar un poco los tiempos en pista en el día de test, en la FP1 y FP2, pero al final salimos bastante contentos de cómo había ido la FP2 porque también pudimos encontrar el setup correcto, porque nos gustaba un poquito más el día del test, pero ya en la FP2 dimos con el setup que nos gustaba para la carrera. Así que nada, luego ya cuando hicimos la pole, la hizo Vanina, súper contentos. Pero como digo, y creo que se me vio también eh, en el vídeo de, bueno, cuando retransmitían, se me veía bastante cauta. Incluso cuando Vanina hizo la pole, porque obviamente estaba muy contenta, pero es verdad que siempre con esa calma de, bueno, vamos a trabajar ahora en la carrera, porque la carrera al final es una carrera larga y no sabes lo que puede pasar. Pero bueno, en general nos tomamos todo bastante tranquilas y la verdad es que, bueno, trabajamos bien y salió el fin de semana bueno, que queríamos que saliese ya de hace tiempo. Bueno, Marta, también te quería preguntar porque justo has sacado el tema de la carrera que perdiste, que fue Le Mans, ¿no? Fue debido bueno, que tu compañera Vanina se puso mala. O sea, voy a preguntarte, ¿cuánto dolió? Porque doler dolió, porque claro, al final Le Mans, es la Road to Le Mans, pero, o sea, ¿cuánto llegó a doler el no haber podido ni siquiera empezar el fin de semana? Pues a ver, a mí me llamaron una semana antes de la carrera, me llamaron y fue, Mm. de repente me dijeron que Vanina pues había tenido un problema, entonces que me iban a buscar una... Y bueno, pues yo me quedé con eso, ¿no? De que, jolín, no voy a correr con Vanina, pero al menos voy a correr. Al menos voy a correr y correré con otra piloto. Luego me llaman al día siguiente y me dicen que no vamos a correr. Y ya es como cuando me quedé un poco chafada, porque tenía esa ilusión de correr en Le Mans, al final de correr, porque quieras o no,
quiero hacer las 24 horas en algún momento y yo creo que es siempre bueno preparar y hacer el Road to Le Mans. Entonces fue un poco, me chafó bastante y estuve eso, el día que me lo dijeron un poco chafada de ánimos y tal, pero bueno, al final tampoco está en mis manos. No, a veces no puedo controlar, incluso si quiero correr, a veces no se puede controlar. Y bueno, pues lo cogí, lo acepté y luego me fui a la carrera de Le Mans y estuve allí haciendo un poquito de trabajo con las Iron Dames y viendo algunas cosas, aprendiendo y ya está. Y también por el accidente de Barcelona, o sea, fue un golpe muy fuerte. ¿Tú cómo lo viviste? Porque al final, claro, fue un golpe muy fuerte, luego hubo bandera roja. ¿Cómo lo viste desde dentro del coche? Bueno, yo lo viví, pues al final iba primera, había sido justo safety car, habíamos hecho el cambio de piloto, salió otra vez con el safety car y nada, fue justo la vuelta de la restart, cuando dieron bandera verde, justo fue esa vuelta, o sea que no llegué casi a dar ni una vuelta, realmente. Y nada, iba líder y vi que el piloto de atrás estaba bastante cerca. Pero bueno, yo iba por mi línea. Mi idea era defender en la curva 10 y antes de nada el piloto decidió hacer un cambio de dirección de derecha a izquierda para intentar también meterse dentro de la curva 10 y no le salió lo esperado, así que se me llevó la parte de atrás y nada, yo a la que ya estaba girada y con velocidad, pues dije, bueno, a ver dónde voy a parar, ¿sabes? Ya. Que al final cuando eres piloto sabes que vas a cierta velocidad, yo sabía que ahí iba bastante rápido y bueno, digo, bueno, paremos, a ver, ¿no? Y nada, fue eso, luego pegué el golpe y cuando pegué el golpe, pues fue un impacto, pero bueno, me rebotó a la pista y yo estaba bien, sí, siempre he estado consciente en todo momento. Lo único que el problema que hubo más fue el tema del fuego, ¿no? Que se incendió el coche, empezó a salir fuego, no podía salir del coche porque las puertas estaban atascadas del golpe. Y eso fue un poco más la situación estresante que hubo, porque estuve 1 minuto y 25 segundos más o menos dentro del coche sin poder salir con la radio a los ingenieros también de no puedo salir del coche, en plan que venga alguien ya. Y nada, fue eso, si me preguntas cómo lo viví, pues fue un momento de estrés, probablemente uno de los momentos más estresantes de mi vida, porque al final me veía en una situación que no me hubiese imaginado y que no podía salir de un coche en llamas, por así decirlo. Y nada, con suerte, gracias a los comisarios de allí, de la curva no, de la 10, pues, de piloto. Y, pero bueno, sí, viví un momento así bastante exhausting y nada. Pero bueno, ya nunca tuve nada y al final, si me preguntáis sobre la recuperación también, al final fue un poquito el susto, ¿no? El golpe y tal, en unos días que otra cosa. Que es, bueno, es tremendo. Estábamos haciendo esta Gracias. tarde. Josep, Sí, sí, eso digo bueno, que es tremendo, ¿no? El accidente, estábamos haciendo esta tarde un poco de intensivo de Marta García, de tu carrera, todas las categorías en las que has estado y por dónde te has ido moviendo. Hemos visto también repetido el accidente, que ya lo habíamos visto en su día. Bueno, y ahora hemos hecho un poco de repaso, ¿no? De los mejores momentos, quizás esta última victoria en Silverstone, también aquel podio en Spa y de los peores con el accidente en Momelo de esta temporada, pero ahora este fin de semana, bueno, corres, ¿no? Corres aquí en la GT World Challenge de Europa con 1X Racing aquí en Valencia. Eh, Quería Pero preguntar no un corro, no poco, corro, para que lo sepas, no corro, ¿eh? pero Yo, yo, yo tenía sí, para hacer endurance, no sprint. claro, eso queríamos preguntarte, porque sabemos que hay dos categorías ahí, una endurance, una sprint.
pero no tenemos ningún registro esta temporada. ¿Cómo está yendo en esta, digamos, en esta categoría? No, pues por ejemplo, yo estoy haciendo Mission Dilemma Cup con Iron Dance. Es verdad que la idea era hacer con UNX el equipo, Ujú. era hacer las dos carreras de Nürburgring y de Barcelona, de la Endurance, de la categoría, bueno, del Endurance en la GT World Challenge. Pero bueno, en Nürburgring no pude correr al final por unos motivos. Y luego la carrera de Barcelona tampoco voy a poder hacerla, o sea que este año no voy a poder hacer la GT World Challenge, como me hacía ilusión también hacerla, pero al final por unas cosas y otras no va a poder ser. Así que nada, el campeonato ese no he llegado a correr en la GT World Challenge. Me encantaría poder correr en algún momento, igual el año que viene con el proyecto con UNX podemos hacerlo. Que hay algunos proyectos en mente, pero este año por unas circunstancias no lo hemos podido llegar a hacer. Muy bien. Pero bueno, estás aquí también un poco Vaya. promocionando la competición, ¿no? ¿Qué le podemos decir al público valenciano de cara a animarle, ¿no? A que acuda este fin de semana al circuito a ver un poco el espectáculo? Eh, este fin de semana voy a estar yo igualmente voy a estar en el Row, estoy en Ujú. el circuito de Valencia y el 20-21 de septiembre, así que nada, estaré por ahí también, bueno, estaré haciendo algunas actividades, si puede ser también haré alguna hot lap con algún coche que me deje y bueno, estaré ahí pasándomelo bien también y disfrutando un poco de la competición, pero desde fuera. Perfecto. Josema. Quiero preguntar porque también has estado compitiendo en la F1 Academy en las W Series con Monoplaza. En Monoplaza ya le hicimos una entrevista a Nerea hace poco que el Monoplaza era como en las W Series un F3, en la F1 Academy es un F4. Claro, y ahora conduces un GT3. O sea, ¿cuánto cambia de un monoplaza que es más ligero pues, a un coche, un turismo? Que no tengo con el Pero, ¿necesitas que te repita Give la me one pregunta? second. Sí, ¿nos escuchas, Maite? Un momento. Pero es la conexión, imagino. A ver, ahora, O sea, ahora. te repito la pregunta. Sí, además por la diferencia de los coches, ¿no? Del GT3, que decía Josema, Al, con la Fórmula 1 Academy, al Fórmula 4. sobre todo eso. ¿Cómo es este cambio de La diferencia entre adaptación? el Fórmula 4 y la Fórmula 1 Sí, Academy. no, la adaptación, como tú, Bueno, a como ver, piloto, ¿cómo lo sí, llevas? sí, sí, sí. Bueno, a ver, los fórmulas es una cosa y los turismos es otra. Entonces sí que es verdad bueno, ya mi adaptación en el Fórmula nunca ha sido extremadamente buena, porque en categorías mixtas siempre me ha costado más. Es verdad que en la Fórmula 1 Academy gané y estoy súper orgullosa y contenta, pero es verdad que, bueno, nunca ha sido, digamos, nunca, digamos, he tenido ahí un súper de esto en fórmulas. De todas formas, los fórmulas con el turismo cambia bastante. Eh, Al final es un coche más grande, más pesado, es digamos, ¿cómo te diría? Sale la palabra en inglés. Lazy, más Más, perezoso. Perezosos. sí, efectivamente. O Más sea, menos perezoso, ágil. va Sí. más lento, ¿sabes? Todo, ¿sabes? Entonces, el estilo de conducción cambia un poco, tienes que adaptarte. Al final yo he hecho 6 años más o menos en fórmulas, ya sea en Fórmula 1 Academy, Fórmula 4 o en Fórmula 3 en regional. Entonces, bueno, el cambio, la verdad es que el primer test que hicimos con el Porsche fue complicado porque el Porsche es un coche que tiene mucho oversteer, o sea, se va mucho de Mm. atrás, un coche Sí, que tiene pues, subviraje, una parte trasera. No, sobreviraje, sobreviraje. sobreviraje. Sí. Acaba de entrar en un túnel. Bueno, complicado el primer test porque era un coche completamente distinto a lo que estoy acostumbrada. También tiene bastante potencia, entonces era pues encontrar un poco, ¿no? Adaptarse. Y di 20 vueltas o así en el test de Portimao del año pasado.
Pero la verdad es que luego hicimos un test en Paul Ricard antes de la temporada, ya en marzo, y muy positivo. La verdad es que la adaptación fue ya bastante buena y cada vez que hemos ido, pensar también que al final hemos estado muy poco tiempo en pista este año con el GT3. Hemos hecho Barcelona, que no llegamos a hacer ni la hora de la carrera. Luego Ricard, luego Le Mans no la hemos hecho, luego hemos hecho Spa y hemos hecho Silverstone. O Mm. sea, tampoco ha sido el kilometraje que tengo en un GT3 tampoco es mega, porque no he podido llegar a hacer casi las carreras ni que tenía que hacer. Pero la verdad es que teniendo en cuenta eso, la adaptación está siendo muy buena. Yo estoy bastante contenta. Hay potencial, hay mucho potencial que se puede sacar y mejorar y yo estoy segura de que saldrá. Eh, pero bueno, como digo, contenta con cómo está yendo y cómo me estoy adaptando. Así que bueno, al final también lo que quiero en un futuro pues es pues, estar de piloto de GTs, de GT3 o también saltar a los prototipos. Así que bueno, para mi primer año creo que está yendo bastante aceptables. Muy bien, genial. Eh, Marta, yo te quiero preguntar también un poco, antes lo decías, ¿no? Con el tema de, bueno, la importancia de esta victoria, al ser tanto tú como, bueno, Vanessa, ambas mujeres y haber podido ganar por primera vez esta carrera. Tú estás compitiendo, colaborando, ¿no? Con Iron Dames, con UNX, que son además dos escuderías vinculadas de una manera u otra a Porsche, ambas bastante reivindicativas en este sentido, ¿no? En querer también eh, reivindicar, ¿no? Que las mujeres tienen un espacio en el mundo del motor. Se lo preguntamos también en su día cuando tuvimos a Nerea Martí aquí, de cara al futuro de poder ver en la máxima categoría, en la Fórmula Uno a una mujer. ¿Crees que es posible, es algo alcanzable o crees que mejor sería ir a otras estrategias de quizás igualar los coches pero hacer una categoría femenina o tú crees en esto? Entiendo que sí, ¿no? A ver, es una pregunta que me la hacen muchas veces en las entrevistas. Ya, Es verdad que imagino. mi sueño ha sido llegar a la Fórmula 1 y cuando me preguntan al final, creo que una mujer podría llegar a la Fórmula 1, Ujú. seguramente podría llegar, pero es verdad que no es un camino fácil, es muy complicado. Yo creo que hay también algún tema más biológico también entre hombres y mujeres, dentro del mundo un poco de monoplazas sobre todo. Y bueno, por alguna razón u otra, yo por ejemplo he ido siempre muy rápido a un karting y estaba en el mismo nivel que los chicos. En fórmula siempre me ha costado un poco más, no sé si se ha debido también a un poco al tema de físico o como te digo, un poco al tema biológico. Entonces, creo que también lo que tendrían que hacer, pues, la FIA, ¿no? Es también intentar regular un poco los coches que se adapten mejor a las mujeres y hacer un poco más de investigación. Sí, que realmente quieren que haya una mujer en la Fórmula 1. Bueno, yo creo que sí, la posibilidad existe, solo que hasta el día de hoy pues, no ha habido suficientemente una mujer suficientemente buena o con el apoyo eh, que necesita para poder llegar a estar ahí. Pero bueno, yo creo que si quieres, todo se puede y al final con trabajo, apoyo de todo tipo, económico, apoyo de tener manager que te meta en el mejor equipo, que te meta en el mejor sitio, en el momento exacto. O sea, al final son muchas circunstancias que tienen que darse para poder llegar a algo como esta Fórmula 1, que al final es el top del motorsport. Marta, precisamente ahora por el físico te quería preguntar, ¿no? Porque también hemos visto tu canal de YouTube, también pues, ahí también insistes mucho en la preparación física de los pilotos y quiero preguntarte cómo lleva un piloto esa preparación física y hasta qué punto es importante, sobre todo en competiciones como la tuya que son de resistencia. Pues la verdad es que es muy importante cómo estés físicamente. Es verdad que con el monoplaza, por ejemplo, no necesitas, para mí no necesitabas tanto cardio, trabajar tanto la parte de resistencia, sino más el tema de la fuerza y aguantar cierta fuerza, resistencia.
Pero en el caso de los GTs, en caso de la resistencia, es mucho más importante trabajar. Al final haces carreras de 1 hora y media, luego puedes llegar a doblar stints en carreras de 12 horas o de 24 horas o a cuatriplicar incluso stints. Entonces, es muy, muy importante el tema de cardiovascular, porque al final necesitamos tener esa capacidad aeróbica para poder aguantar esos tiempos en la pista, ¿no? Conduciendo, porque al final ya no solo es el físico, lo demandante que es un coche, que mucha gente cree que no, pero realmente lo es. O sea, yo mis últimas carreras, para una idea, he llegado a 180, 170 pulsaciones durante el rato. Y al final ya es no solo eso, sino la tensión del momento, los nervios, la adrenalina. La adrenalina también te sube mucho las pulsaciones. O sea, hay muchos factores que tienes que trabajar. También tienes que saber cómo trabajar bajo estrés. Eh, en el caso de la resistencia, pues durante largo tiempo trabajar también es estrés mental. Entonces, bueno, yo te diría que eso es un poco lo más importante de los pilotos de resistencia que en mi caso estoy trabajando cada vez más. Y el cuello, Marta, el cuello, que lo trabajáis mucho. Es impresionante, ¿no? Muchas El veces, cuello, la verdad, que en el Fórmula sí, pero es que en el GT no lo trabajas claro, casi. O sea, claro. es un poco de trabajo igual. Hace un año que casi no estoy haciendo trabajo de cuello, Ujú. porque en el GT es un coche fácil en cuanto a fuerza física, Ya. pero es mucho resistencia. Es verdad que siempre tienes que tener una buena estructura, ¿no? De la parte superior, Mm. cuello, porque al final la fuerza sigue existiendo, pero no es en el mismo nivel que, por ejemplo, en Fórmula 3, Sí, estáis menos Fórmula expuestos, 2. ¿no? Estáis más encajados ahí dentro del Y monoplaza en el y Fórmula sufre 3, menos. Fórmula 2 tienes que tener un cuello muy estable y muy fuerte, porque al final, si no, al final de carrera, sí, en el coche, ¿sabes? O sea, en el Fórmula es muy, muy, muy importante tanto el cuello como también la parte superior, antebrazos, toda esa parte es muy importante. Entiendo. Muy interesante. Pues, bueno, he de decir primero, Marta, que hemos estado viendo tu canal de YouTube y nos gusta bastante. Vemos que eres bastante activa en redes sociales y yo, como representante de tu comunidad de seguidores, a la que me he unido recientemente, es decir que me gustaría incluso ver un poco más de vídeos, ¿no? Porque el último es hace 2 semanas y ya los siguientes son de hace 5 meses, pero bueno, que estaba muy chulo y de aquí lo recomendamos, ¿eh? Sería Muy bien. necesario al revés, ¿no? Que tú nos recomendaras a nosotros, pero nosotros también te recomendamos, no, porque está muy bien. Y, y bueno, Marta, te quiero preguntar también, antes hemos comentado el buen resultado tanto en Silverstone como en Spa, por un top 3 de circuitos. Sé que en el mundo del automovilismo, claro, por el tema de la triple corona, ¿no? Con Indianápolis, Mónaco, Le Mans, está todo como muy marcado, ¿no? Y unos circuitos muy, muy simbólicos. Pero estuvo, está claro que, bueno, pues también por lo que estás haciendo ahora con la Le Mans Cup, estás más cerca, por lo menos, también de poder competir, ¿no? Y llegar a esas 24 horas de Le Mans. Pero bueno, te pregunto más por tus gustos. ¿Con qué 3 circuitos te quedarías si utilizarías esos tres? ¿O hay alguno que a ti especialmente te gusta o crees que se te da bien y por eso le tienes mucho cariño? Para correr cualquier campeonato, o sea, como piloto, Sí, como piloto. pues te diría Le Mans, que es el circuito que me gustaría ir. Spa Vale, y sí, Portimao. último. Spa por delante de Silverstone. Son dos bastante así Sí, clásicos. sí, sí. ¿Sí? ¿Te gusta? Silverstone, mira, ganamos, pero no es de mis circuitos favoritos. No, jolín. Bueno, pues a No, mí no. personalmente me Caprichos del gusta destino. mucho, ¿eh? Pero bueno, no, lo entendemos, lo entendemos. Ah, Bueno, pues tampoco te queremos molestar mucho más. Antes de acabar, bueno, nosotros aparte también tenemos
un podcast de motor que sobre todo solemos hacer episodios tras las carreras y los grandes premios de Fórmula Uno y siempre reservamos aparte también un espacio para otros temas de motorsport. Pero bueno, más referido a la Fórmula Uno, sé que tú eres también gran fan. Te quiero pedir simplemente una porra del Mundial. ¿Quién crees que va a ganar? ¿Si Oscar Piastri o Lando Norris? Oscar. ¿Oscar? Muy bien. Pues Josema, ¿quieres añadir alguna cosa más? No, por mi parte ya No, está. Simplemente darle la enhorabuena a Marta y desearle lo mejor para este año y para los años venideros y ojalá en más. Lo, muchas lo- gracias. lo mismo, un placer como siempre poder contar con invitados como tú, Marta. Y, y nada, muchas gracias por estar aquí y Muy bien. pasarte un Muchas rato, pese a gracias. los problemas de conexión, que no sé si nos hemos acabado de aclarar del todo bien durante la entrevista, pero bueno, aquí has estado. Muchas gracias, Hasta chicos. luego, ya no te molestamos más. Vale, Gracias. gracias.